Hola, muy buenas tardes a todos. Tal cual como lo comenté en el video anterior, o sea, entonces esto ya será la segunda parte del carril THK 20. Vamos a mirar el cableado de los finales de carril. Hay que saber que el sistema Arduino, el GRBL, siempre funciona la siguiente manera. Cada eje solamente tiene un final de carril, uno. O sea, el positivo y el negativo, o sea, en este caso llamamos el carril eje Z, el Z, el dirección Z positivo o el Z negativo, siempre elige según cómo lo tiene la programación. O sea, el Arduino siempre lo sabe perfectamente que el motor está girando la posición positiva o en la posición negativa. Entonces, teniendo en cuenta que el Arduino a través de la programación, a través del GRBL, lo sabe, entonces siempre solo tiene un punto. O sea, si tienes tres ejes, entonces Arduino te proporciona tres finales de carriles, Z, X, Y. Entonces, teniendo en cuenta el final de carril, solamente tiene dos cables, un positivo y un negativo. En este caso, teniendo en cuenta que los interruptores son interruptores mecánicos, no tiene importancia cuál es el polo positivo, cuál es el polo negativo, no tiene importancia. Perdón, me preguntasteis que si teniendo en cuenta que las impresoras 3D y en los CNC lo que se fabrica con Arduino siempre tienen los finales de carriles a los interruptores mecánicos, siempre tienen resistencias y condensadores adicionales, que si en este caso para el final de carril hace falta poner. Vamos a ver, con las pocas veces, o sea, con las poquísimas veces lo que se va a usar el interruptor, porque claro, hay que tener en cuenta que aquí, una vez cuando con el controlador posicionamos la cámara de fotos, posicionamos aquí la cámara de fotos, luego delante de la cámara de fotos lo tenemos la mesa con el bicho lo que queremos fotografiar. Entonces esa carril a lo mejor va a mover con 300 o 500 fotografías, a lo mejor va a mover 2-3 centímetros, 2-3 centímetros, y luego con la programación ese carril va a volver a su posición original. O sea, teniendo en cuenta que los finales de carriles, en este caso con el carril fotográfico, se va a usar muy pocas veces, pero muy pocas veces. Así en este caso no es necesario añadir resistencias pull-up o condensadores. No es necesario porque con las pocas veces cuando se va a pulsar este interruptor, con las poquísimas veces el Arduino no se va a dañar. Porque claro, cada vez cuando pulsamos el interruptor, significa, pulsando, que cortamos el circuito. Porque los interruptores siempre están en estado cerrado, o sea, estado high, alto, cerrado, siempre. Cuando se pulsa, eso es el estado low, o sea, bajo.
ahí es cuando cortamos el circuito y el Arduino se detecta que el carril chocó con el interruptor y se cambia la programación y el motor empieza a girar automáticamente la dirección contraria. Bien, vamos a ver. Lógicamente, con las impresoras 3D, los CNCs, a la base de GRBL o de Mach 3, teniendo en cuenta que los carriles, o sea, los carriles, me refiero, los cabezales, siempre tienen que buscar automáticamente las posiciones iniciales, o sea la eje Z, sea el eje Y, o sea el que sea el eje Z, sea el eje X o el eje Y. Los impresoras 3D y los CNCs siempre tienen que buscar las posiciones iniciales. Y para que encuentre la posición inicial, siempre tiene que chocar con los interruptores, sean mecánicos o sean ópticos o digitales o lo que sea, lo que tenga. Entonces, claro, lógicamente, como cada vez las máquinas de impresoras y de los CNC, cada vez cuando quieres fabricar una pieza, siempre tienen que ir buscando las posiciones iniciales y diariamente, muchísimas veces, estos interruptores van apagando, encendiendo el circuito, pues lógicamente van cambiando el estado, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Allí, en este caso, hay mucha probabilidad que el Arduino no lo aguanta, no lo soporta los rebotes, lo que causa. Entonces, lógicamente, añadimos resistencias pull-up, condensadores adicionales y etcétera, etcétera, para que no dañamos el Arduino, lógicamente. O sea, no lo voy a decir que eso es la mejor solución para tener finales de carriles en un carril fotográfico. No, yo lo dije desde el principio, una solución sencillo y práctico. Y claro, si es posible, pues que sea económico. Bien, entonces, en este caso, como estoy segurísimo, porque lo sé por la práctica, que estos interruptores van a apagar y encender muy pocas veces, pero muy pocas veces, pues en este caso no es necesario resistencias y condensadores adicionales. No es necesario. Y como se puede ver, yo lo coloco un típico conexión esos de tiras LED. Lo tiene conexión positivo o negativo. No tiene importancia la polaridad. Y aquí se puede ver tranquilamente los dos cables, lo que está soldado, y simplemente con una especie de cinta de doble capa, simplemente lo pegué un poquitín aquí al lado del carril. O sea, vuelvo a repetir, no es la mejor solución y no es lo más guapo. Lógicamente, lo que comenté yo, buscamos una solución para que se pueda tener unos finales de carriles y que sea práctico y sencillo. Y la otra cosa es muy importante que para colocar estos finales de carriles en esta manera, con el cableado así, no tienes que desmontar absolutamente nada, porque los orificios de 2,5 ya están puestas, o sea, ya están hechas en el otro lado. Así que en esa forma, en esa manera, no tienes que tocar nada, no tienes que desmontar el carril, no tienes que taladrar el carril.
no tienes que hacer roscas en el carril, absolutamente nada. Y en el día de mañana, cuando no te gusta este sistema, con este dos interruptor y el cableado aquí, pues muy fácilmente con el dos tornillos se quita los dos tornillos, se quita los dos interruptores y teniendo en cuenta que aquí no hay ningún tipo de pegamento, ni tornillos, ni nada, solamente quitando este pegamento de doble cara, se puede quitar todo el cableado, los cables, lo que hay aquí, y queda el carril otra vez sin finales de carril. Si el día de mañana lo queréis cambiarlo o no es necesario o no nos gusta, pues lo quitamos fácilmente. Añado una cosa, lo que lo recordé, detrás de los interruptores lo puse unas piezas plásticas por si acaso, para que quede bien separada el interruptor de cualquier tipo de pieza metálica, para que quede bien separada. Entonces, vuelvo a repetir, así fácilmente vaya, es el multímetro, estaba comprobando los finales de carriles y apagó ahora el multímetro, por eso tiene este ruido. Entonces, tranquilamente se puede poner así, en esa forma, en esa manera, los finales de carriles sin estar pendiente que hay que desmontar el carril del todo, hay que quitar una pieza, otra pieza, hay que taladrar, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Fácilmente así se puede arreglar, solucionar todo esto. Y así, moviendo, vaya, esta pieza no está en su sitio. Bueno, hay que poner a su sitio. Así. O sea, vuelvo a encender el multímetro. Eso. Vuelvo a encender el multímetro. O sea, siempre está cerrada. Siempre está cerrada. Y cuando movemos el carril, queda apagada, o sea, enciende. O sea, así es como tiene que funcionar los finales de carriles en el sistema Arduino. O sea, vuelvo a repetir, con cualquier tipo de sistema Arduino, la base de GRBL, igual que este Arduino, tiene que funcionar en esa forma, en esa manera. A ver. Bien, está cerrada y ahora acercamos. Ahora. Y ahora está apagada. Claro, es que no lo vi en la posición del carril. Está alto, o sea, cerrada. Y está abajo, abierto. Así es como tiene que funcionar los finales de carriles con los controladores de Arduino
que sea Arduino o sea algún tipo de impresora 3D o que sea algún tipo de CNC, la base de Arduino, de GRBL. Así es exactamente como tiene que funcionar. Resumen, una solución sencillo, sin complicaciones. Lo más importante, vuelvo a repetir, bastante económico. Y lo muy importante es de que no tenemos que desmontar el carril. Porque, ojo al dato, estos carriles, una vez cuando se desmonta, hay que tener una precisión y una experiencia muy grande para volver a montar para que funcione bien, o sea, para que vaya girando así, de esa forma, en esa manera tan suave como está funcionando ahora. Yo personalmente no lo recomiendo a nadie que lo desmonta, porque la primera vez cuando lo desmontas, si no tienes la herramienta adecuada y la experiencia adecuada para volver a montar, para que quede bien, para que vaya funcionando tan suave como está funcionando ahora mismo, es la hostia volver a montar. Es la hostia. Vale, pues cierro el video, la segunda parte, y ahora ya prácticamente vamos viendo a ver cómo lo colocamos aquí el motor y cómo va funcionando todo. Hasta luego.